Hola, hola, en este pequeño video te voy a mostrar cómo hice este carrusel que tiene un auto scroll y aparte combina imágenes con un video como tú puedes ver. Más allá de explicarte paso a paso cómo lo hice, te voy a mostrar ya el resultado del carrusel ya completado, que es este de acá. Entonces para ello vamos a mirar acá en la parte de estructura como yo lo armé. Lo primero es que tengo acá, bueno, este contenedor que simplemente coloqué acá un título y un subtítulo y un botón, nada del otro mundo. Y acá lo que yo hice fue colocar un contenedor y lo llamé carrusel. Entonces para ello coloqué acá en el diseño del contenedor que sea Flexbox, el diseño del ancho del contenido como ancho completo. Aparte acá, bueno, te voy a mostrar todas las partes para que mires todo lo que hice. Bueno, aparte de esto lo que hice, bueno, aquí abajito le coloqué un espaciador para pues, darle un espacio abajo. Entonces acá vamos a abrirlo y en esta parte le coloqué el carrusel. Esto lo puedes encontrar acá cuando añades un elemento. Vamos acá a Pro, por cierto. Esto se puede hacer con Elementor Free, digamos que estos widgets son de Elementor Pro, pero recuerda que con Pro Elements tú puedes tener todos los widgets de Elementor Pro de manera totalmente gratuita y aparte que no es nada ilegal, es algo completamente legal. Te voy a dejar la página de Pro Elements para que descargues el plugin en la descripción, así como todo lo que te vaya a mostrar en este video también te lo voy a dejar en la descripción. Entonces acá en Pro vas a buscar algo, esto acá que dice carrusel. Entonces mira que si yo lo coloco por acá abajito, es esto mismo que está acá, listo. Entonces voy a borrarlo. Bueno, entonces empecemos acá con este contenedor. Como puedes ver acá ya te mostré que es el ancho completo acá. Ahora sí vamos acá donde dice carrusel, que es este widget de acá. Vamos a ver lo siguiente. Coloqué en este caso 7 slides. Aquí cuando tú lo abres pues no tiene nada del otro mundo. De hecho voy a colocar acá este carrusel para que mires una cosa. Cuando tú abres este elemento, no se puede colocar una imagen o un video como tal, tienes que arrastrar el widget aquí adentro. Entonces aquí lo que vas a hacer es añadir un elemento, en este caso por ejemplo imagen la vas a añadir acá. Y mira que por ejemplo si añades un video también lo puedes arrastrar acá. Entonces, bueno, vamos a quitar esto acá que ya te expliqué cómo es. Entonces aquí tenemos el carrusel. Como puedes ver tiene 7 slides. Aparte de eso te voy a mostrar la configuración que le puse. Le puse que se mostraran 5 en escritorio y se avanzara de a 1. Ahora en tablet se muestra de a 3 y pues esto es lo que como default. Y en móvil que muestre solamente de a 2, listo. Entonces esto es acá en escritorio. En settings vas acá a colocarle autoplay, vas a colocarle scroll 0. Yo sé, ahorita vas a mirar por qué. Y la duración de la transición va a ser de 3500. Entonces esto hace este efecto de acá, que sea constante. Aparte de eso, voy a mostrarte ahorita algo que también le coloque. Dirección se la dejas así como está. En navegación vas a colocarle que no tenga navegación y en paginación que no tenga paginación. Aparte de esto en estilo vas a colocarle que tenga esto es el espacio entre los likes, que tenga 30 píxeles, listo. Vamos a mirar qué más por acá. Listo. Esto es en la parte de carrusel. Recuerda esto hacerlo no con grid sino con flex. Listo. Cuando vayas a colocar acá en el nuevo contenedor, hazlo como flexbox y no como grid. Recuerda que esto de flexbox se activa desde la parte de los ajustes de características especiales de elementos en caso que tengas una versión de pronto un poco antigua. Entonces vamos acá al slide 1. Es importante que vayas acá con esta parte de la estructura, con este menú de acá. Entonces mira lo siguiente, tiene el diseño del contenedor es un flexbox, es caja. Aparte vamos a mirar acá en estilo. Tenemos por acá qué más le puse. En esto no le puse nada más. En avanzado sí debes de colocarle acá margen, bueno, todo esto en cero esto también. Vas a colocarle acá, no tiene nada. Vamos a mirar acá en estilo, no tiene nada todavía. Entonces hasta ahí pues vas a colocarle esto, listo. En imagen, las que son imágenes vas a colocarle lo siguiente. Vas a colocar cualquier imagen, la resolución de la imagen en lleno. En estilo vas a colocarle lo siguiente. No te preocupes que esto lo voy a dejar en la descripción para que tú lo copies. Pero entonces, ¿qué significa?
El valor clamp lo que va a hacer es ajustar un tamaño entre un mínimo, un tamaño preferido y un tamaño máximo. Entonces mira que vamos a mostrarte esto un poco más grande. Entonces aquí le coloca un tamaño mínimo, que es este de acá, un tamaño preferido, que es este de acá, y un tamaño máximo. Si quieres que explique esto un poco más a fondo, me dices y lo explico en otro video. Por ahora solamente quiero mostrarte cómo es este carrusel. Entonces esto lo que hace es que el tamaño se ajuste de una forma más fluida, ¿listo? Entonces vas a colocarle acá donde dice ancho, el verde por lo general está acá en porcentaje, vas a colocarle en personalizado y te va a salir para colocar esto. Igualmente acá en ancho máximo y alto. El ajuste del objeto lo vas a colocar en cover o en cubrir, ¿listo? Y la posición del objeto pues vas a mirar que te queda mejor, pues en mi caso lo coloqué en centro derecho. Aparte acá en filtro CSS le coloqué, bueno, le coloqué un poco la saturación, se la aumenté pues para que me quedara así en, perdón, se la disminuí para que me quedara en blanco y negro. El borde en 25 cada uno. Y aparte acá en avanzado vas a ir acá abajito. Ah, no, perdóname, esto no es por acá todavía. Si no estoy mal, esto lo puse fue acá en carrusel, acá en avanzado. En Custom CSS, mira que le vas a colocar esto. No te preocupes que esto también te lo voy a dejar en la descripción. Pero entonces, ¿qué es lo que hace este pequeño código? Bueno, el selector Sweeper Wrapper aplica ese estilo a los elementos con esta clase, que es la de este contenedor, la de este carrusel. Lo que dice Transition Timing Function Linear hace que las animaciones, como son los deslizamientos, sean constantes, o sea, que no tengan aceleraciones o desaceleraciones, o pues digamos que en otras palabras la animación sea de una forma uniforme. Y lo importante lo que hace es que fuerza a que se cumpla esto, pues esto que le estoy colocando. Y por último, ya acá en la parte del video, le coloqué la regresión de aspecto 1:1 pues para que sea más cuadradito como el resto de las imágenes. Y aparte acá al slide, no al video sino en la parte de arriba, le coloqué en estilo, perdón, en disposición, le coloqué acá el ancho del contenido, el ancho y la altura mínima le coloqué este mismo acá. Entonces básicamente eso hice para que me quedara este carrusel. Igual de todas maneras lo que voy a hacer es que creo que de hecho lo voy a hacer en este momento acá haciendo este video, más bien para que no les quede tan complicado hacerlo, no se demoren tanto. Entonces voy a guardar esto acá como una plantilla, coloquémosle carrusel, voy a guardarlo y lo que voy a hacer entonces es que voy a exportar esto, listo, voy a exportar esto, perdón, y les voy a dejar el enlace en la descripción para que simplemente lo descarguen. Y cuando vayan a alguna página, le den acá en la carpetica, le den acá en importar plantilla, y aquí importan ese archivo, listo, para que ya les cree este carrusel. Y ese es el efecto, es un carrusel que tiene un scroll infinito, que es constante en movimiento, y aparte combina un video con las imágenes y se ve súper bonito a mi parecer. Entonces este era el video que les tenía preparado, espero que les guste, todo se los voy a dejar en la descripción e incluso yo creo que también en el primer comentario fijado. Espero que les guste este carrusel.